que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos. Los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres tienen miedo de que los hombres las maten. La cita es de Margaret Atwood, la autora del Cuento de la criada. Y sí, a las mujeres las asesinan por el hecho de serlo. Es la definición más corta de feminicidio, un delito que el discurso dominante ha tratado de presentar como individual, pero que los feminismos han conceptualizado para definirlo como lo que son: crímenes universales que tienen como objetivo reproducir las actuales relaciones de poder entre mujeres y hombres. Hoy en Periferias, feminicidio, la guerra contra las mujeres. Se atribuye el origen de este concepto a Diana Russell en los años 70. Luego han sido muchas las que han contribuido a ampliar su significado, sobre todo teóricas latinoamericanas. Entre ellas se ha dado un amplio debate sobre la conveniencia de utilizar feminicidio o femicidio, siendo este último un término equiparable al de homicidio y feminicidio un concepto que incluiría la responsabilidad del Estado. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, no es posible una diferencia entre el término femicidio o feminicidio. De hecho, el mismo continente, las mismas teóricas del continente han empezado a caminar en una misma dirección. Para mí el feminicidio es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y creo que al hablar de ser, ese verbo nos indica claramente de qué tipo de crimen se trata. En los únicos crímenes en los que se mata a las personas por lo que son es en los crímenes de odio. Pero es también la interseccionalidad de al menos, no solamente, 3 grandes lógicas de poder. Una de ellas es la más antigua que la humanidad conoce, que es la lógica de poder patriarcal y que es también la más impune. La otra lógica de poder es, por supuesto, el capitalismo. Y finalmente tenemos el colonialismo. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. La violencia contra las mujeres es universal. Así, en regiones consideradas de baja violencia, la proporción de mujeres que muere violentamente es a menudo superior a la media global. Además, en países industrializados donde descienden las cifras de muertes violentas, la violencia de género en pareja se ha mostrado difícil de erradicar. De los 25 países con tasas más altas de feminicidios, 14 están en América Latina, donde están también los países más violentos del mundo. El Salvador, Guatemala y Colombia, no siempre en ese orden, suelen ocupar los primeros puestos en el ranking de países con mayores tasas de feminicidio. ¿Pero qué tienen en común esos países? Tenemos un análisis un poco más amplio, que es que comparten los continentes con mayores tasas de feminicidio, que son África y las Américas, América Latina en general. Lo que comparten es un pasado de colonización muy reciente. ¿Qué comparten los países específicamente en América Latina? Comparten Colombia, El Salvador y Guatemala un pasado de conflicto armado muy reciente. México, que es otro país también con altas tasas de feminicidio, comparte otra modalidad de guerra. Lo que comparten entonces en común son formas de guerra que siguen atravesando los cuerpos de las mujeres. Cada día, un promedio de 137 mujeres en el mundo. Cada día, un promedio de 137 mujeres. Cada día, un promedio... A ver, un segundo, Un segundo, porque así no puedo seguir. Que sí, que son más numerosas las muertes de hombres que de mujeres en el mundo, que no se habla de homicidio, sí, que las mujeres también pueden ser violentas. A ver, sí, esto es verdad, pero es que la violencia en todo el mundo tiene mayormente la misma procedencia. Se produce de hombres hacia otros hombres o de hombres hacia mujeres. Es que a las mujeres las asesinan en situaciones de pretendida paz. Es que ONU Mujeres declaró en 2017 que el lugar más peligroso del mundo para una mujer es su hogar. Cada día, un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas por su pareja o por algún miembro de su familia, según Naciones Unidas. De las 87.000 mujeres que fueron asesinadas en 2017 en el planeta, más de la mitad fueron víctimas de ataques perpetrados por personas cercanas a ellas. Fuera de la violencia que procede del ámbito de la pareja y familiar, la violencia feminicida adopta múltiples formas letales para mujeres y niñas.
El modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres identifica hasta 13 categorías de feminicidios, entre ellas el feminicidio íntimo, no íntimo, infantil, por trata o transfóbico. El feminicidio más popular o que reconoce, identifica la gente es el feminicidio en el marco de la pareja, pero las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres en distintos tipos de relaciones. Nosotras siempre puntualizamos o hacemos énfasis en que en las relaciones entre hombres y mujeres, los hombres matan a las mujeres como hermanos, como maridos, como hijos, como desconocidos, como jefes o como policías o funcionarios públicos. Y además hay otros indicadores que demandan desde, por ejemplo, América Latina, que es el continente que tiene las tasas más altas de feminicidios, que es situar el feminicidio en contextos, ¿vale? Pero no solo en contextos de paz o en contextos de guerra, sino en contextos específicos donde funcionan los estados paralelos. Y voy a poner un ejemplo. Las compañeras del Observatorio de Feminicidios de Colombia, ellas hacen referencia a la violencia neoliberal que se da en ese tipo de contexto armado y, por ejemplo, tienen un tipo de feminicidio que es el feminicidio por sicariato. Que nos resuelvan nuestros casos, todos están pendientes. El trabajo de las organizaciones de mujeres ha sido intenso desde que en los años 90 la fronteriza Ciudad Juárez concentrara la atención de los medios por el elevado número de feminicidios. Uno de los casos, el llamado caso Campo Algodonero, fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien determina lo que la sociedad civil ya había señalado. Fue el Estado. Ese trabajo de denuncia llega hasta el día de hoy. Un ejemplo reciente es el movimiento Ni Una Menos, que ha movilizado de forma masiva contra la violencia de género en Argentina. En este país se registró un feminicidio cada 26 horas en los 6 primeros meses de 2019. Los números son del observatorio Ahora sí nos ven, porque las organizaciones de mujeres denuncian que en las cifras oficiales no están todas. Brasil, con sus 4.650 muertes por año, puede ser que sea más que eso. Con sus 50.000 violaciones denunciadas, estamos seguros que es mucho más que esto. Entonces, hay que medirlo bien y hay que responder. El Observatorio de Feminicidios de Colombia, el de México, la Red contra la Violencia de Género en Chile o iniciativas en Uruguay o El Salvador llevan las cuentas que los estados no llevan. O considero que es fundamental que esos observatorios no sean solamente institucionales, sino que sean integrados por organizaciones de mujeres, que tengan una perspectiva feminista, porque el subregistro es muy importante, ¿no? Quiero decir, las cifras oficiales son un número determinado que dejan fuera a otras tantas que son las que pide la sociedad civil que se reconozcan. El intenso trabajo de la sociedad civil y académico ha germinado también en América Latina en forma de leyes. Las primeras de estas leyes tienen ya más de una década sin que ello haya revertido las cifras de la violencia feminicida. Pero en estados crónicamente débiles, con instituciones muy débiles, el cumplimiento de la ley es imposible. La impunidad, la enorme impunidad del feminicidio no es jurídica, es social. De hecho, es en sociedad donde fabricamos a jueces con mentalidad de violadores, a jueces con mentalidades femicidas, a forenses, a fiscales. Por eso, la apuesta pasa necesariamente por un cambio hacia una sociedad más igualitaria desde la educación. En ese cambio hacia una sociedad más igualitaria, los avances se han encontrado con una contrarreacción. Una contrarreacción que en ocasiones ha alcanzado posiciones de poder. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. A veces con inusitado entusiasmo. Lo que tenemos que tener hoy es el valor, los países el valor de trabajar el tema cultural, cómo los roles y papeles de la mujer se están reproduciendo de manera subordinada, de manera secundaria, de manera inferior. Entonces estos son los temas también que tenemos que atacarlo de frente. Por eso, y porque ningún Estado es ajeno a los prejuicios que discriminan a las mujeres, no hay que fiarlo todo al Estado. El Estado es una persona jurídica y como persona jurídica hay que exigirle las responsabilidades que tiene. Pero el Estado está conformado generalmente con unas bases fundacionales
que ya nacen de las discriminaciones múltiples, incluida la discriminación contra las mujeres, con lo cual creo mucho más en la articulación paralela de estrategias múltiples que no depositen toda la responsabilidad en el Estado. Solo de esa manera se puede pensar en una justicia que sea reparadora. A mí me parece fundamental la construcción de la memoria histórica de las víctimas. Cuando a una mujer es asesinada, socialmente el entorno tiene una deuda con ella. Para construir una reparación que consista en que no asesinen a otras mujeres. O sea, no hemos llegado todavía a ese punto. La reparación no tiene que estar solo en manos del Estado. La reparación tiene que ser social y tiene que ser asumida por la ciudadanía, por las personas y por la gente, ¿no? La antropóloga Rita Segato ha advertido en diversas ocasiones de que asistimos a una escalada no solo en los números, sino también en formas de crueldad, pese a que han proliferado las políticas públicas contra la violencia de género. Segato habla de la violencia contra las mujeres como un crimen expresivo, un crimen que se produce para ser mostrado. Pese a ello, en todo el mundo se ven también múltiples formas de resistencia. Una resistencia que traza un hilo global entre mujeres y que sienta las bases de otro mundo. Un mundo con menos miedo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente.